Imagínate esto, estás en tu salón, enciendes la consola y oyes ese icónico sonido de arranque de PlayStation. Lo que probablemente no sabes es que ese sonido representa uno de los imperios económicos más poderosos y rentables de la historia de la tecnología. Hoy no solo te voy a contar la historia de PlayStation, sino cómo convirtió cada consola en una máquina de hacer dinero. Y atención, porque su origen fue casi un accidente. La historia comienza a finales de los 80. Sony, una empresa gigante en tecnología, se asoció con Nintendo para crear una consola que usara discos en vez de cartuchos. Pero justo antes del anuncio oficial, Nintendo rompe el acuerdo. La razón, no se fiaban del control que Sony tendría sobre el nuevo formato en CD-ROM y en un movimiento inesperado firmaron en secreto con Philips. Esta traición pública dejó a Sony humillada, pero también motivada. Lo que comenzó como una humillación se convirtió en el motor de una revolución. Y aquí viene el giro. En vez de enterrar la idea, un ingeniero de Sony llamado Ken Kutaragi, el mismo que había desarrollado en secreto un chip de audio para la Super Nintendo, se negó a rendirse. Él creía firmemente en el futuro del formato CD en los videojuegos y convenció a la directiva de Sony de continuar el desarrollo por su cuenta. No fue fácil. Internamente muchos en Sony no querían saber nada del mundo de las consolas. Pero Kutaragi logró reunir un pequeño equipo y con el apoyo de ejecutivos clave como Norio Oga y posteriormente el presidente de Sony Computer Entertainment, crearon un prototipo completamente nuevo. Así nació la primera PlayStation. No como un proyecto conjunto, sino como una declaración de independencia. Nadie esperaba que esa decisión, nacida de una traición y de la visión de un solo ingeniero, llevaría a Sony a dominar la industria del videojuego durante décadas. 1994 llega la PlayStation original. En 1994, el mercado de las consolas estaba dominado por Sega y Nintendo, con sus respectivas Sega Saturn y Super Nintendo. Ambas seguían apostando por los cartuchos y tenían modelos de desarrollo más cerrados y costosos. Sony, que era nueva en este mundo, apostó por una propuesta radicalmente diferente. La PlayStation no solo era más potente que sus rivales, sino que cambió las reglas del juego. Usaba CDs, lo que no solo reducía drásticamente los costes de producción de juegos, sino que permitía incluir mejores gráficos, música de alta calidad y escenas cinemáticas. Además, Sony ofrecía a los desarrolladores herramientas más accesibles y libertad creativa, atrayendo a cientos de estudios que veían en esta consola una oportunidad para innovar. Así, en un mercado reñido, una recién llegada logró abrirse paso con una fórmula fresca y agresiva, sentando las bases para lo que sería una revolución industrial en el mundo de los videojuegos. El resultado, un éxito rotundo. Vendieron más de 100 millones de unidades y se ganaron la lealtad de millones de jugadores. Pero esto no fue casualidad. Sony entendió desde el primer momento que necesitaba aliados potentes en la industria del videojuego. Su estrategia fue clara: firmar acuerdos con grandes estudios y garantizar exclusividades que marcaran época. Por ejemplo, Final Fantasy VII, que hasta entonces había sido un emblema de Nintendo, llegó a PlayStation gracias al formato CD que permitía incluir las escenas cinemáticas que Square no podía desarrollar en cartuchos. Metal Gear Solid trajo una narrativa adulta y cinematográfica sin precedentes, mientras que Gran Turismo capturó a los amantes del motor con un realismo nunca visto. Sony no solo vendía consolas, vendía sueños, aventuras e historias inolvidables. Apostaron fuerte por los estudios third party y se posicionaron como el mejor lugar para publicar juegos innovadores. Así nació una relación de confianza con los jugadores que aún perdura. Y en el año 2000, justo antes de lanzar la segunda generación, Sony lanza la PS1, una versión más pequeña y barata de la original. ¿El objetivo? Exprimir hasta el último euro de su consola estrella. En el año 2000, PlayStation 2 llega al mercado y rompe todos los récords. Se convierte en la consola más vendida de todos los tiempos con más de 155 millones de unidades. Su clave: era compatible con los juegos de PS1 y sobre todo podías usarla para ver películas en DVD, justo cuando el DVD empezaba a conquistar los hogares. Sony detectó este cambio de tendencia antes que nadie y convirtió a la PS2 en algo más que una consola. Era un reproductor multimedia completo a un precio asequible.
Muchos hogares que no tenían reproductor de DVD compraron una PS2 por ese motivo. Así, Sony logró entrar en millones de casas no solo como un dispositivo de juego, sino como el epicentro del entretenimiento familiar. El modelo Slim de 2004 no solo redujo el tamaño, redujo costes, bajó el precio y revitalizó las ventas. Fue una jugada maestra, los beneficios se dispararon, los estudios producían juegos sin parar y la PS2 terminó siendo una mina de oro, tanto para Sony como para la industria. Sony quería más. En 2004 lanza la PSP, su primera consola portátil. Vendieron 80 millones de unidades, pero el formato UMD nunca terminó de cuajar y el catálogo fue limitado. Buenas cifras, pero lejos del dominio de Nintendo. Luego llega la PS3 en 2006 y fue un golpe duro. Su precio de salida, $599, fue un shock para los consumidores. A eso se sumaba una arquitectura interna muy compleja, con su procesador Cell, que dificultaba a los desarrolladores trabajar con ella. Pero lo más desafiante fue la competencia directa. Microsoft se había adelantado lanzando la Xbox 360 un año antes, a un precio mucho más bajo y con un catálogo de juegos más accesible desde el inicio. Xbox Live también ofrecía una experiencia online más robusta, lo que supuso un cambio importante en el comportamiento de los jugadores. Las ventas de PS3 fueron decentes a largo plazo, pero durante años Sony perdió dinero en cada unidad vendida, tratando de recuperar terreno a través de los juegos y servicios. No fue hasta los modelos Slim y Super Slim que empezaron a remontar. Los exclusivos salvaron la consola. Juegos como The Last of Us o Uncharted mantuvieron la fe de los jugadores. En 2013, Sony vuelve a sus raíces, una consola potente, accesible y enfocada en los jugadores. La PS4 fue un éxito desde el primer día. Su arquitectura era fácil para los desarrolladores, su precio competitivo y su enfoque estaba claro: ofrecer experiencias brutales. Y lo logró gracias a un catálogo de juegos que definió a toda una generación. God of War no solo fue un regreso triunfal de Kratos, fue una reinvención total del personaje, una historia profunda con una jugabilidad impecable. Spider-Man trajo la sensación real de balancearse por Nueva York como el héroe arácnido y vendió millones en tiempo récord. Horizon Zero Dawn apostó por una nueva IP en un mundo post-apocalíptico con robots prehistóricos y se convirtió en un fenómeno global. Estos títulos no eran solo juegos, eran argumentos de venta. Cada uno demostraba de lo que era capaz la PS4 y ayudaron a construir una comunidad de jugadores fieles como nunca antes. Vendieron más de 117 millones de unidades. La versión Pro y la Slim ayudaron a mantener vivo el ciclo de ventas durante casi una década. Fue una redención económica total. La PS5 llegó en 2020 en plena pandemia. A pesar de los problemas de stock, las ventas se dispararon. Su SSD rápido, el nuevo mando con respuesta háptica y la potencia gráfica la convirtieron en la consola más deseada del momento. En 2023 sale el modelo Slim. Y para el 7 de noviembre del 2024 salió la PS5 Pro, que será el siguiente paso firme hacia la nueva era del entretenimiento digital. Con esta nueva versión, Sony busca consolidar su dominio ofreciendo aún más potencia y fluidez a los jugadores más exigentes. Sony está apostando cada vez más por los servicios, suscripciones como PlayStation Plus, juegos en la nube y compatibilidad con la realidad virtual. Con PSVR y ahora PSVR 2, Sony quiere llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel inmersivo, buscando posicionarse como líder en el entretenimiento del futuro más allá del mando y la pantalla. No solo venden consolas, venden ecosistemas. La historia de PlayStation es una lección magistral de negocios, de una ruptura inesperada a la construcción de un imperio global. A lo largo de más de 3 décadas, Sony ha sabido reinventarse, aprender de sus errores y adaptarse a las exigencias cambiantes del mercado y del jugador. Cada generación ha sido una apuesta distinta. Algunas fueron éxitos absolutos, otras trajeron lecciones dolorosas, pero todas han contribuido a forjar una de las marcas más queridas, influyentes y rentables del mundo del entretenimiento. Y si hablamos de estrategia, aquí van 5 jugadas maestras que Sony repitió una y otra vez para construir ese éxito. Apuesta por la tecnología innovadora, desde los CD de la PS1 hasta el SSD ultra rápido de la PS5, Sony ha utilizado avances técnicos como ventajas competitivas claras. Catálogo exclusivo de calidad,
Invirtieron en estudios propios y en acuerdos exclusivos para ofrecer juegos inolvidables. The Last of Us, God of War, Uncharted, Gran Turismo. Cada generación tuvo su joya, consolas como centro de entretenimiento. Con la PS2 introdujeron el DVD, con la PS3 el Blu-ray, y desde entonces han posicionado sus consolas como hubs multimedia, versiones Slim y Pro para extender el ciclo de vida. A mitad de cada generación lanzan rediseños que abaratan costes o aumentan potencia, reactivando ventas y manteniendo el interés del mercado. Construcción de ecosistema y comunidad. Desde PSN hasta PlayStation Plus y el impulso a la VR, Sony ha sabido crear una comunidad conectada y fiel que sigue creciendo con cada generación. Así que ahora te pregunto, ¿cuál fue tu PlayStation favorita? ¿Y qué juego marcó tu historia? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este análisis y quieres ver más historias de productos que cambiaron el mundo, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con ese amigo que se pasó las tardes jugando a la PS2 contigo. Nos vemos en el próximo episodio de La Guía del Emprendedor.